No estás separado de esa versión. Todo lo que ella posee, ya eres tú. Estás entrelazado con ella. Y el campo también lo está. Solo espera una señal. Esa señal aún no ha llegado. Exactamente lo que deseas. Tú decides quién eres. Sea. Existe una versión de ti que ya vive la vida que sueñas. Esa versión no es teoría, existe en una frecuencia. Y a través de mecanismos misteriosos, gracias al entrelazamiento cuántico, ahora mismo estás conectado con ella. No mañana, no después de sanar, no cuando aprendas. Ahora. La pregunta no es si la vida que imaginas es real. Ya lo es. La verdadera pregunta es, ¿por qué aún no la has observado? Si tus metas parecen inalcanzables, puedes sentir que tu vida está bloqueada. Pero no lo están porque estén lejos. Lo están porque tu identidad actual sigue entrelazada con dudas, retrasos y con una versión de ti que se sabotea. En el instante en que cambias de dirección, en que cambia la forma en que te ves, todo comienza a reorganizarse. La mayoría nunca aprende cómo funciona esto. Gastan su tiempo intentando cambiar su vida desde afuera hacia adentro. Corren, luchan, fuerzan. Incluso en su camino espiritual repiten el mismo error. Intentan visualizar, pedir deseos, esperar milagros. Pero no se trata de eso. Se trata del colapso de la identidad. Porque lo que te ata al pasado es tu identidad. Por eso este relato no es una explicación común de la ley de atracción. Es una guía sobre la disolución de la realidad y el colapso de las líneas de tiempo. Aquí se encuentran conceptos poderosos, entrelazamiento cuántico y salto cuántico. El entrelazamiento energético explica por qué la energía se comporta así. Muestra por qué tu estado afecta tus resultados y por qué los programas subconscientes no funcionan por sí solos. Porque la señal que envías al campo no son tus palabras, sino tu vibración, la interacción de tu identidad con la posibilidad. El salto cuántico suele malinterpretarse. No es magia, no es escapar de la realidad. Es un reajuste. Gracias al colapso de la identidad puedes transitar entre realidades entrelazadas. Tus diferentes versiones ya existen. Esperan ser observadas, activadas. Y cuando tomas una decisión, cuando ocurre un cambio repentino en tu percepción, eso es un salto. Una ondulación en la línea de tiempo. No es fantasía. Es la imagen de tu yo futuro filtrándose en el presente. En el campo cuántico el tiempo no es lineal, es estratificado. Tu yo futuro puede extenderse hacia atrás, igual que tú puedes extenderte hacia adelante. Estás en un bucle de retroalimentación con la versión que ya logró lo que deseas. Y la conexión está activa ahora. El campo no necesita tu esfuerzo, necesita tu coherencia. Tu apertura. La coincidencia de tu frecuencia. No con palabras, sino con tu ser. Por eso la manifestación no depende de pedir, sino de realinear tu identidad. El entrelazamiento cuántico es uno de los fenómenos más documentados en la física moderna, pero también uno de los menos comprendidos. Dos partículas, una vez conectadas, se afectan instantáneamente sin importar la distancia. Einstein lo llamó acción fantasmagórica. Pero lo que casi nadie menciona es lo que esto significa para tu conciencia, tu identidad y tu realidad. Si la materia se comporta así, ¿por qué no habrías de hacerlo tú? No eres una sola partícula en el vacío. Eres un campo de conciencia vivo y respirante. Y al igual que las partículas, también estás entrelazado. No solo con otras personas, sino con tus diferentes versiones. Con las que nacen de distintas decisiones en distintas líneas de tiempo. No estás separado de ellas. Vibras en sincronía o en desincronía con ellas. Y eso es lo que crea tu vida actual. La mayoría sigue atada a sus versiones antiguas. Porque se aferran a sus miedos, traumas, ciclos repetidos de identidad. Están tan condicionados que ya no cuestionan. Pero tú, en un instante de decisión, en un salto, puedes cambiar toda la línea de tiempo.
A lo que te conectas, a eso quedas ligado. Lo fortaleces, lo transmites, lo colapsas. Y finalmente lo conviertes en realidad. Cuando alguien dice lo intenté, traté de manifestar, pero nada funcionó, el problema no es su esfuerzo. El problema es que su señal, la transmisión profunda del subconsciente, sigue emitiendo desde sus versiones antiguas. Una versión que no cree, que no actúa, que no se comporta como si ya lo fuera. Aunque la nueva realidad ya les pertenezca, siguen transmitiendo desde la vieja identidad. Aquí es donde se complica. Porque el campo cuántico no responde a deseos. No responde a súplicas. Ni siquiera responde solo a la visualización. El campo responde únicamente a la frecuencia. Y tu frecuencia no se define por lo que piensas 5 minutos al día, sino por lo que representas cada día, por la identidad con la que existes. Tú eres el observador. Y el observador colapsa la línea de tiempo. ¿Pero qué versión de ti es la que observa? Esa es la pregunta más crítica. La mayoría nunca la formula. Por eso la mayoría nunca salta. Porque el salto no es algo que haces, es algo que eres. No puedes pasar a una nueva identidad mediante un salto cuántico si aún estás fingiendo, si todavía tomas decisiones basadas en el miedo. Incluso al visualizar el éxito, si dentro de ti existe temor, el campo no escucha tus palabras, sino tu energía, tu enfoque y tu comportamiento. Por eso a veces, en los sueños o en momentos en que la realidad se vuelve difusa, percibes señales de otras vidas. Porque la conexión ya está establecida. La pregunta es, ¿cuánto tiempo mantendrás activa esa conexión? El siguiente paso es aprender a entrelazarte de nuevo. No solo con fe, no solo con mentalidad, directamente con el colapso de la identidad. Así es como saltamos. Así es como nos movemos. Primero nos detenemos, observamos. Si este mensaje resuena en ti, significa que no estás aprendiendo algo nuevo, sino recordando. Cuando el entrelazamiento cuántico se activa, no escuchas algo desconocido, reconoces lo antiguo. Ahora es momento de reescribir al observador. Porque en el instante en que decides qué versión elegir, tú estás detrás de tus ojos. La mayoría no lo sabe. Creen que son sus pensamientos, sus hábitos, su personalidad. Pero todo eso es software. La verdad es esta, tú eres quien elige el sistema operativo. Y puedes reiniciarlo cuando quieras. La clave del salto cuántico no es convertirte en algo nuevo, sino elegir desde qué observador mirarás. El salto ocurre no con la acción, sino con el colapso. ¿Cómo? Empieza con la conciencia. Pregúntate, ¿quién es esta versión mía? ¿Quién está eligiendo este estilo de vida ahora? ¿Cuáles son sus creencias, sus miedos, sus supuestos? Con estas preguntas comienzas a notar patrones de energía. Una presión en el pecho, un nudo en la garganta. No son casualidad. Son la huella del observador actual. Y aquí surge la pregunta más importante, ¿estás listo para permitirlo? ¿Estás listo para que tu antiguo yo muera? Porque el verdadero salto no es un viaje a través de líneas de tiempo, sino un funeral. Una muerte silenciosa, consciente y sagrada de la identidad que ya no puede sostenerte. La mayoría no está preparada. Porque soltar lo familiar es difícil. El dolor conocido, la lucha conocida, la identidad conocida. A veces incluso la miseria puede sentirse como hogar. Pero ahora tienes una elección. No es una técnica, no es un nombre elegante. Es una realineación consciente en 3 fases. Primera fase, testigo. Siéntate y permanece con esa versión. Permite que hable. Permite que sea vista. Sin juzgar, sin resistir. Porque la mayoría de las líneas de tiempo no se disuelven por resistencia. Cuando se sueltan con gracia, se deshacen solas. Segunda fase, corte. Aquí comienza el desplazamiento. Hablas, en voz alta o en silencio, una verdad simple, ya no soy esto. Y en ese instante comienza una nueva transmisión.
El antiguo observador colapsa. Sentirás resistencia. Es natural. Porque el viejo yo lucha por sobrevivir. Pero su fuerza solo existe si tú se la das. Tercera fase, elección. Una vez despejado el campo, eliges tu nueva identidad. Y no solo la piensas, la reflejas en tu vida. Te detienes como ellos, respiras como ellos, decides desde su perspectiva. Así se forma la frecuencia. No preguntas qué pasaría si. Preguntas, ¿qué no haría la versión de mí que ya lo tiene todo? Y comienzas a soltar lo que ya no toleras. Estos pasos no son únicos. No son un ritual, son un estilo de vida. Cada día, cada respiración, refuerza la novedad. Entrelazamiento, realineación. Con el tiempo, no en años, sino en ciclos energéticos, el campo comienza a ajustarse. Porque la elección es la regla fundamental del cuántico. El observador colapsa la onda, la convierte en partícula. La realidad se adapta a la identidad del observador. Pero esa identidad solo es válida cuando es coherente. Y lo hermoso es esto, la vida que deseas no es algo ajeno. No es un avatar futuro, es un recuerdo codificado en tu energía. El campo sigue activo. El camino sigue abierto. Espera que lo recorras. Pero el salto no es el final, es el inicio. Es el comienzo de la recalibración. Porque sin integración, incluso el salto más poderoso se derrumba bajo el peso de los viejos programas. Ahora pregúntate, ¿qué aspectos de mi ser aún me pertenecen? ¿Qué partes ya no necesito pero aún deciden por mí? ¿Todavía tienen derecho a expresar quién soy? Respira profundo. No solo para tus pulmones, sino para tu línea de tiempo. Porque si has llegado aquí, has iniciado algo que la mayoría no se atreve. Has cuestionado la autoridad de tu pasado. Has cuestionado tu identidad actual. Has tomado la pluma hacia tu propia realidad. Eso inicia el cambio. Tal vez aún no sientas que has saltado por completo, pero algo ya se ha roto. Un hilo se ha aflojado. Una señal ha sido enviada. Y cada salto cuántico comienza así. No con ruido, sino con una vibración silenciosa. Lo has logrado. Has derrumbado tu antiguo yo. Has liberado la versión que te mantenía en el mismo ciclo. Has entrado en una nueva identidad, aunque solo fuera por unos minutos. Pero en ese instante el campo cambió. El nuevo observador tomó el control de tu vida. Y ahora llegamos a la parte de la que nadie habla, la recalibración. Porque el salto por sí solo no basta. Es solo un paso hacia una nueva línea de tiempo. Lo esencial es estabilizarse en ese entorno. Cuando instalas un nuevo sistema operativo, los viejos códigos hacen ruido. Las personas pueden reaccionar distinto. Aunque no digas nada nuevo, sentirán tu energía. La energía precede al lenguaje. Algunas conversaciones desaparecerán. Algunas relaciones perderán eco. Porque estaban ajustadas a tu antiguo estado. Y la vieja línea de tiempo puede intentar arrastrarte de nuevo. No es un castigo, no es un fracaso, es un eco vibracional. Cuando sales de un campo familiar, tu sistema nervioso aún intenta alcanzarte. Es normal. Imagina una radio. Tras años de sonar con interferencias, cambias de estación. Pero por un tiempo escuchas frecuencias fantasma. El viejo yo susurra, mira, nada ha cambiado. Sigues siendo el mismo. No es una prueba de fuerza, es una prueba de claridad. Porque la realidad se desliza a nivel cuántico. Al entrar en un nuevo estado, todo lo que no encaja comienza a caer. La incomodidad no es fracaso. La incomodidad confirma que el viejo código se está rompiendo. Y ese es el momento más crítico. La mayoría aquí revierte su salto. Vuelve a lo conocido. Porque lo conocido se siente seguro. Pero tú puedes permanecer en la nueva línea de tiempo. Sin forzar, sin fingir, construyendo una base sólida. La coherencia entra aquí.
Tu cuenta bancaria aún puede mostrar escasez, pero respondes desde la frecuencia de abundancia. Tu relación aún puede estar bloqueada, pero hablas desde la integridad. Cuando el miedo toca la puerta, respondes con tu yo más elevado. Cada elección, cada pensamiento, cada emoción fortalece al nuevo observador. Porque el reino cuántico refleja no el esfuerzo, sino la coherencia. El universo no te prueba, te escucha. Y cada vibración que emites cuenta quién eres. Por eso, en lugar de preguntar por qué no ha llegado mi nueva vida, pregúntate, ¿qué versión mía he reforzado hoy? Así ocurre el verdadero salto. El salto real sucede aquí. No en momentos de inspiración, sino en momentos de duda. Porque la verdadera transformación comienza cuando vuelves a elegir y decides de nuevo quién serás. Sí, tropezarás. Olvidarás. Los viejos hábitos regresarán a veces. Pero en cada respiración recordarás, volverás a la nueva identidad y reajustarás el campo. Con el tiempo, las viejas frecuencias pierden fuerza, se desvanecen. Lo que antes requería esfuerzo se vuelve natural y sin dificultad. En ese punto ya no estás fingiendo. Lo lograrás hasta que lo logres. Porque la diferencia no surge solo al saltar, sino al estabilizarlo. Y un día, casi sin darte cuenta, mirarás a tu alrededor y verás que la apariencia externa ha cambiado. No porque lo hayas forzado, sino porque tu frecuencia ha alcanzado una estabilidad inquebrantable. Cuando dejas de reaccionar desde la carencia, cuando dejas de negociar con las limitaciones, cuando dejas de conceder tiempo de emisión a lo que no deseas, entonces la realidad no tiene otra opción que actualizarse. Porque el observador ha cambiado. Y cuando cambia el observador, la onda colapsa, se convierte en partícula y la realidad se adapta. La única elección que puedes hacer hoy es la pequeña decisión que tomaría tu versión en la nueva línea de tiempo. No un gran salto, sino un instante de coherencia. Consistencia. Porque eso es lo único necesario, empezar a fortalecer lo nuevo. El campo se recalibra con elecciones pequeñas pero constantes. Y así el ciclo se completa. Vivir en conciencia cuántica es comprender que el salto no es algo que haces, sino algo en lo que te conviertes. Todo lo que aprendes se transforma en método, ver, vivir y transmitir. Esto no solo cambia tu vida, cambia la propia línea de tiempo. El salto comienza no con ruido, sino con silencio. Todo dentro de ti se ralentiza, se recalibra, se asienta. El nuevo estado se convierte en tu única versión. Porque al elegir la coherencia, emergen los matices. Superas el caos una y otra vez. La nueva identidad ya no se siente como una máscara. No parece una actuación. Sin darte cuenta, te conviertes en la versión que visualizaste. La verdadera integración ocurre donde las decisiones se toman más silenciosa y profundamente. Donde las respuestas provienen realmente de la esencia. Las discusiones con pensamientos antiguos ya no continúan, porque no te pertenecen. Eran ecos de tu yo anterior, pero ya no lo son. La práctica cuántica es esto, no filosofía, no poesía, sino la vida misma. Los viejos patrones dejan de impulsarte. Las emociones vienen y van, pero ya no forman tu identidad. Hablas distinto, actúas distinto. Porque ya no intentas comportarte como alguien nuevo, ya no finges. Realmente te has convertido en eso. Y así el ciclo se completa. El observador que presencia el colapso crea una nueva realidad no con magia, sino con elección, repetición, respiración y conciencia. Las personas, las oportunidades, las coincidencias comienzan a organizarse por sí solas. Porque el universo no existe para premiarte, sino para responder a tu señal. Ahora lo único que queda es vivir. Porque la conexión siempre estuvo ahí, activa. Ya no la ignoras. La línea de tiempo no se eleva por la fuerza, se eleva al encarnarla. Respira, siente. Esto no es esperanza, es lo que ya sabes. Es tu señal. Es tu prueba.
Y finalmente, si este relato te recordó algo, si despertó en ti una memoria ancestral, entonces este es tu signo. Nombra la frecuencia que llevas ahora. Aunque sea con una sola palabra. Porque al nombrarla, el campo responde. Y la realidad se reorganiza según el observador que has elegido. Sí, queridos amigos, si desean que continúen este tipo de videos, me alegrará mucho que se suscriban al canal, le den me gusta y dejen sus comentarios. Hasta pronto, y permanezcan en el amor.